Esta es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, la fuerza de la voluntad. Estas son las novedades. España usará la mitad de su fondo europeo para crear 800.000 empleos en 3 años. Monitor del COVID-19, cifras, medidas y actualizaciones sobre el coronavirus en Argentina y el mundo. Cafiero dice que Argentina vive una doble crisis y llamó a dejar de lado la ventaja política. Para Wolek, Chocobar actuó como un ciudadano dedicado y espera que la justicia haga lo correcto. Mujeres en las instancias de responsabilidad de la Iglesia. La poeta estadounidense Louise Gluck ganó el Premio Nobel de Literatura. Hotel Bauen, un espacio de lucha y encuentro. Marina Galmarini y Alberto Descalzo recorrieron una obra que beneficiará a 6.000 vecinos y vecinas de Ituzaingó. Controlan el incendio en el norte de Córdoba y sigue activo el fuego en el sur provincial. La ONU aprueba extender por 2 años la misión sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela. 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que utilizará en los próximos 3 años la mitad de los fondos asignados a España, 72.000 millones de euros, del Fondo Europeo creado para ayudar a superar los efectos de la pandemia de coronavirus, con el objeto de crear 800.000 empleos. Hace apenas 10 meses, tras 5 procesos electorales en 2019, logramos sortear el bloqueo político. Constituimos un gobierno, comenzábamos a vislumbrar el país que queríamos construir con la formación del primer gobierno de coalición en nuestra historia democrática. Se abría entonces una década para que España diera ese gran salto adelante en la modernización y en las transformaciones que necesitábamos acometer, a mi juicio, desde hace años. En marzo, desgraciadamente lo sabemos todos, llegó la pandemia del COVID y todo se detuvo. Junto al resto del mundo, junto al resto de Europa, España fue durísimamente golpeada. Sabemos que tras el duro golpe sanitario, tras la emergencia sanitaria, los distintos organismos prevén que el crecimiento del Producto Interior Bruto en nuestro país se sitúe en el tercer trimestre muy claramente por encima del 10% intertrimestral. Es decir, el Banco de España prevé hasta un 16% de crecimiento de nuestro Producto Interior. Sobre todo, hablamos de una recuperación y de un crecimiento que no van a venir por sí solos, que precisan del esfuerzo y la movilización activa de todas las energías nacionales. España, sin duda alguna, va a avanzar, pero lo hará con más fuerza y sin dejar a nadie atrás si movilizamos todas las energías nacionales disponibles. Este es el contexto donde se enmarca el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el que hemos venido trabajando durante los meses de verano y que hoy estamos presentando al conjunto de la sociedad española. No se trata solo de recuperar el Producto Interior Bruto que nos arrebató la pandemia. Se trata de crecer de una nueva manera, sobre unos pilares mucho más robustos en un mundo que ha cambiado completamente. Una forma de crecer mucho más fuerte y justa, más competitiva, pero también más sostenible. Casi nunca elegimos las circunstancias en las que hemos de vivir. Muchas veces son las circunstancias las que nos obligan a elegir. Pues bien, nuestra circunstancia ha sido la pandemia y nuestra elección será la recuperación y la modernización de España. Damos lugar a los datos del monitor del COVID-19, cifras, medidas y actualizaciones sobre el coronavirus en Argentina y en el mundo. El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, dijo que la Argentina está viviendo una doble crisis, por la pandemia de coronavirus que afecta a la economía del país y del mundo, y por las dificultades de la balanza de pagos que se iniciaron durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri en 2018 y 2019. Nosotros vinimos a recuperar a la Argentina. Y entonces lo que empezamos a trabajar es justamente en las variables, primero de entender y explicar cuál era el grado de situación. En la crisis de balanza del 2018-2019 le trajo a la Argentina los peores indicadores
sociales y económicos de los últimos 20 años, por lo menos. Los peores indicadores. A esa crisis de balanza de pago 2018-2019 se le sumó la crisis de la pandemia. Por eso cuando nosotros hablamos de que estamos transitando en la Argentina una doble crisis, es la crisis de la balanza de pago 2018-2019 y la crisis de la pandemia que se le ha montado encima, la crisis global de la pandemia. En el 2021 estamos incrementando el presupuesto en 160% con respecto al 2019. Es una inversión proyectada de 187.000 millones de pesos. Se incrementa en términos reales contra el 2019 49% el presupuesto para la salud pública. Para educación incrementamos el 11% con respecto al 2019 también. En términos reales, 483.000 millones de pesos. Insisto con esto, todo esto es posible porque los recursos del Estado Nacional no se fueron por la canaleta de la deuda. Yo creo que estamos en el camino indicado, que podemos, con nuestras disidencias, encontrar los caminos adecuados para poder levantarnos una vez más. Joseph Golek, el fotógrafo estadounidense que fue atacado a puñaladas en el barrio porteño de La Boca en el año 2017, defendió el accionar del oficial Luis Chocobar, quien comenzará a ser juzgado por matar a uno de sus agresores, y dijo que confía en que los jueces harán lo correcto. En la famosa esquina que celebra el maravilloso barrio de La Boca, me desplomé y me despedí del mundo y de mis seres queridos. Todos los días me acuerdo del horror y el miedo a morirme que latía por mis venas mientras corría con pánico por ese callejón. También me deleito con la gloria de haber sobrevivido, al despertar en el hospital días después, a salvo. Mientras yacía en la fría vereda de cemento esperando la muerte, un oficial solitario, Oscar Chocobar, y algunos ciudadanos honrados de La Boca que habían presenciado mi ataque, rápidamente me auxiliaron, pidieron asistencia médica de emergencia y corrieron tras los asaltantes. Sin titubeos ni preocupación por su propia seguridad, inmediatamente entraron en acción, hicieron lo correcto. Las personas maravillosas y dedicadas del Hospital Argerich sabían, cuando llegué a emergencias, que salvar mi vida era una posibilidad remota, una causa perdida, como me dijo mi querido amigo el Dr. Yamil Ponce. Una vez más, sin dudar ni preocuparse de que estaban perdiendo el tiempo, la energía y recursos preciados, se dedicaron a la lucha extenuante y me salvaron la vida. Hicieron lo correcto. Después de casi 3 años, mi vida continúa de manera positiva, con alguna pesadilla ocasional, pero más a menudo con sueños agradables. Sin embargo, el pueblo argentino todavía está lidiando directamente con esta tragedia. Ahora, después del vaivén de las opiniones y estrategias políticas, la guerra en las redes sociales de lo que es prudente y justificado, y varias maniobras judiciales, parece que finalmente el juicio está cerca. No estoy seguro de por qué, pero me parece que la decisión de celebrar el juicio contra el oficial Chocobar simultáneamente con el del agresor es un atrevimiento. ¿Se comparará a alguien que fue cómplice cuando cuchillaban en el pecho casi una docena de veces a una víctima inocente? Con las acciones de un ciudadano dedicado, un oficial de la ley, que trató de detener a personas peligrosas. Tal vez es un intento absurdo de igualarlos ante los ojos de la sociedad, de la cultura y la ley, elevando al agresor y menospreciando al servidor público. Durante mi convalecencia en Buenos Aires, todos los que conocí me trataron maravillosamente. La gente se disculpaba por lo que me había pasado y hacían todo lo posible para intentar enmendarlo. Estaban indignados por la crueldad del ataque y querían que yo supiera que Argentina es mucho más que eso.
un lugar fascinante con una cultura que celebra la belleza de la vida. Casi a diario sigo recibiendo mensajes de gente que me quiere conocer y ser mi amigo. Sé que los argentinos entienden lo que está en juego y saben lo que está bien. Tengo la sincera esperanza de que los jueces del Tribunal Oral, que también son ciudadanos argentinos preocupados, con dedicación a servir al gran pueblo argentino, harán lo correcto. A ninguno lo bautizaron cura u obispo. A todos nosotros nos bautizaron como laicos, sostuvo el Papa Francisco, y agregó: laicos y laicas son protagonistas de la Iglesia. Hoy es especialmente necesario ampliar los espacios con presencia relevante femenina en la Iglesia. Y con la presencia laical se entiende, pero subrayando lo femenino, porque las mujeres suelen ser dejadas de lado. Hemos de promover la integración de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones importantes. Recemos para que en virtud del bautismo los fieles laicos y las mujeres, en una manera especial, participen más en instancias de responsabilidad en la Iglesia, sin caer en los clericalismos que anulan el carisma laical, concluyó el Papa Francisco. A ninguno lo bautizaron cura u obispo. A todos nosotros nos bautizaron como laicos. Laicos y laicas son protagonistas de la Iglesia. Hoy es especialmente necesario ampliar los espacios con presencia relevante femenina en la Iglesia. Y con presencia laical, se entiende, pero subrayando lo femenino, porque las mujeres suelen ser dejadas de lado. Hemos de promover la integración de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones importantes. Recemos para que en virtud del bautismo los fieles laicos y las mujeres en una manera especial participen más en instancias de responsabilidad en la Iglesia, sin caer en los clericalismos que anulan el carisma laical. La poeta estadounidense Louise Gluck, autora de 9 libros de poesía que sumergen en cuestiones como la decepción, el rechazo, muerte, amor y la traición, resultó ganadora del Premio Nobel de Literatura 2020 por su inconfundible voz poética que con austera belleza hace universal la existencia individual, según el fallo de la Academia Sueca anunciado desde Estocolmo. The Academy has convened and can now announce its decision on the Nobel Prize in Literature. The Nobel Prize in Literature for 2020 is awarded to the American poet Louise Gluck for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal. The Nobel Prize laureate Louise Gluck made her debut in 1968 with Firstborn and won early acclaim as one of the most prominent poets in American contemporary literature. She has published 12 collections of poetry and a couple of volumes with essays on lyrical writing. All are characterized by striving for clarity. Childhood and family life, the close relations to parents and siblings is a thematic that has remained central with her. El significado político y social de la cooperativa del Hotel Bauen ha sido el de un espacio de lucha y encuentro. Tati Almeida, Hugo Yasky, Miriam Bregman y Eduardo López destacaron el compromiso y la tarea de la cooperativa del Bauen. Avenida Callao 360, sede del Hotel Bauen, donde en las últimas horas sus trabajadores que están controlando este hotel, la cooperativa de trabajadores del Hotel Bauen, han decidido que se retiran de acá, de este edificio, producto de la pandemia, después de 17 años de haber estado manejando
las diferentes adversidades que han vivido desde el punto de vista económico la República Argentina y que tuvo un fuerte impacto también aquí en los trabajadores del Hotel Bauen. Desde el año 2003, cuando la cooperativa de trabajo comenzó a hacerse cargo en lo que fue en su momento el movimiento de empresas recuperadas, comenzaron a mantener las puertas abiertas de este histórico hotel en la ciudad de Buenos Aires y donde, sin lugar a dudas, las distintas vicisitudes económicas han hecho que estén permanentemente movilizándose para pedir, en definitiva, la propiedad de este inmueble. Hubo diferentes alternativas judiciales y ellos lo reflejan. Quiero mostrarles acá donde están señalando por parte de los trabajadores el Teatro Bauen, el Descubridor. Si el Congreso aprobó la expropiación que estamos discutiendo, no al desalojo, ponete la camiseta del Bauen, porque permanentemente han estado trabajando y pidiendo por el Hotel Bauen. La expropiación aprobada por el Congreso Nacional en el año 2016, luego ese proyecto que había sancionado tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, que fue vetado durante la gestión del expresidente Mauricio Macri y que los mismos trabajadores que señalan que han seguido manteniendo, a pesar de todo, las puertas abiertas de este establecimiento. El espacio cooperativo Bauen, que se retira de aquí, de la sede que estamos viendo, la sede de Callao 360, va a continuar en otros ámbitos, posiblemente con otros rubros, no se sabe, porque la pandemia ha pegado muy fuerte en este sector, en el sector turístico, que era el que mantenía, y el sector gastronómico principalmente, que eran los que mantenían estas fuentes de trabajo, que en un principio fueron 38 familias y que con el correr de los años se mantuvieron estas puertas abiertas. Repetimos, desde el año 2003 hasta la fecha pasaron 17 años y hoy, producto de la pandemia, lo han señalado en las últimas horas en una carta abierta dirigida a toda la sociedad, al propio presidente de la República, Alberto Fernández, contándole esta situación económica, esta situación social y esta situación sanitaria que en definitiva hace que hoy tengan que cerrar las puertas de Callao 360 y ellos esperan que prontamente las puedan abrir en otro lado. La presidenta de AISA, Malena Galmarini, y el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, visitaron la obra Red Secundaria de Agua Ituzaingó 3B, que estará finalizada en marzo de 2021 y beneficiará a 6.000 vecinos y vecinas de la localidad. Y firmaron un convenio marco para el trabajo conjunto entre AISA y el municipio para la ejecución y el desarrollo de más obras de agua y cloaca. Somos conscientes de que a toda el área metropolitana de Buenos Aires le faltan muchos servicios como el agua y las cloacas, servicios esenciales para que nuestras vecinas, nuestros vecinos tengan una mejor calidad de vida. Por eso disfruto de recorrer las obras, de poder hablar no solamente con quienes llevan adelante la gestión cotidiana, que son las intendentas, los intendentes, las concejalas, los concejales, sino también con las empresas contratistas, con las trabajadoras y los trabajadores que están también poniendo el cuerpo frente a la pandemia para no parar estas obras. Para nosotros es más que importante que el conurbano tenga cloaca, que tenga agua corriente. La gente se pone muy contenta de que llegue la cloaca, que llegue el agua corriente, y en eso estamos trabajando con AISA, acá con Malena, siempre presente, y ya ha venido varias veces para que estas obras de cloacas y agua corriente en Ituzaingó puedan ir haciéndose rápidamente para darle solución y servicio a la gente. Recién me decía una vecina, hace 30 años que esperaba que pasara el agua, todavía están esperando que pase la cloaca, por eso también es importante el colector cloacal que estamos trayendo hasta este sector, para poder terminar de armar las redes secundarias, que la gente pueda conectarse, ¿no? Que no es que pase el caño por la puerta, sino que puedan de verdad disfrutar del agua segura, del agua limpia, del agua potable, del saneamiento de sus líquidos cloacales. Esto es
no solamente cuidar la salud, mejorar la calidad de vida, sino además cuidar el medio ambiente. El incendio forestal que se registra en el departamento Cruz del Eje, que se inició hace unos 17 días en cercanías de la cumbre, fue controlado por los bomberos en algunos sectores y se mantiene la guardia de cenizas en otros puntos, mientras que en Achiras, al sur de la provincia de Córdoba, el fuego se mantiene activo. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó en Ginebra una resolución que extiende por 2 años el mandato de la misión internacional creada en 2019 para investigar violaciones de los derechos humanos en Venezuela, la cual había presentado sus alarmantes resultados iniciales a finales de septiembre. Resolución HRC 42/25, presentada hace un año por nuestros países, prorrogó el mandato de monitoreo e información a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, convencidos de que la cooperación y la asistencia técnica son pasos necesarios para mejorar la situación en dicho país. Esa resolución también creó una misión para la determinación de hechos, siguiendo nuestro compromiso con los derechos humanos, especialmente el derecho al acceso a la justicia, a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. El proyecto L43, revisión 1, propone su prórroga por 2 años. Este periodo es adecuado teniendo en cuenta que las autoridades mantienen las políticas de represión, violencia y coacción, no solo contra las personas en Venezuela, sino también contra las instituciones. Y consecuentemente se siguen registrando casos nuevos de ejecuciones arbitrarias, torturas y otras graves violaciones de derechos humanos en dicho país. La resolución L43, revisión 1, que hoy presentamos, pone a las víctimas en el centro de la preocupación del Consejo de Derechos Humanos. Nada más y nada menos que 59 países de todas las regiones del mundo han copatrocinado este texto, es decir, 1/3 de los miembros de la comunidad internacional se solidarizan con los venezolanos y las venezolanas. Llamamos a este Consejo a no desoír a las víctimas y a estar a la altura de su mandato. El informe de la misión aclaró de manera devastadora las graves violaciones de derechos humanos perpetradas en Venezuela, incluso crímenes de lesa humanidad. Causa especial alarma que gran parte de estas violaciones haya ocurrido de manera planificada, generalizada y sistemática bajo el mando de individuos de los más altos niveles. Rechazamos firmemente el proyecto de resolución L43, revisado 1. Esta intervencionista iniciativa viola los principios del derecho internacional, del respeto a la soberanía y a la no injerencia en los asuntos internos de los Estados. Vulnera los principales pilares del multilateralismo, el diálogo genuino y la cooperación. Una muestra palpable de la manipulación y politización de este Consejo. Y ante esta resolución se pretende renovar el mandato para que una fantasmagórica misión de determinación de los hechos que realiza su trabajo desde Panamá, esto es, a control remoto, continúa elaborando informes falsos y sin rigor científico. Se han despilfarrado casi $3 millones que han debido dirigirse, más bien, a la oficina del Alto Comisionado que tiene presencia en Venezuela y está realizando un productivo trabajo de cooperación. Una extensión de mandato por 2 años, además de no ajustarse a la práctica habitual del Consejo de extensiones anuales, dificulta la valoración integral de los progresos alcanzados y que puedan alcanzarse por el Estado concernido. La falta de atención a las propuestas presentadas por mi delegación, los desequilibrios que subsisten en el texto, la politización y el genuino interés de mi país de avanzar hacia una verdadera solución a la problemática que subsiste en Venezuela, sobre la base del diálogo, el respeto de los derechos humanos, la solución de diferencias entre los venezolanos y la rendición de cuentas, nos lleva a votar este proyecto en abstención. Hoy, 12 de octubre, se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se conmemora en nuestro país desde el año 2010 por disposición de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en reemplazo de la celebración del Día de la Raza,
que anteriormente había dispuesto por decreto Hipólito Yrigoyen un 4 de octubre del 17. Y lo había hecho en recuerdo de la llegada de Cristóbal Colón a América. Hoy, la pandemia que afecta al mundo pone en evidencia que entre todos tenemos que ocuparnos de sostener la vida, la propia y la ajena, respetando los consejos médicos para evitar que se expanda, que nos contagie. No lo neguemos, no se trata de una cuestión de libertad individual, de economía o partidaria. Es un tema de salud pública que exige nuestro compromiso, nuestra solidaridad, nuestra hermandad. El gobierno británico anunció restricciones más duras y por 6 meses para frenar el coronavirus. El Papa Francisco denunció el surgimiento de intereses partidistas durante la pandemia de coronavirus y criticó a quienes aprovechan la situación para fomentar divisiones. Como los más calificados infectólogos sostienen, es una enfermedad nueva y hasta ahora la única vacuna es evitar ir a buscarla, contagiándose y contagiando a los demás. La Organización Mundial de la Salud es la que advierte sobre las tasas alarmantes de transmisión del COVID-19 en Europa, recomendando a los países que no acorten los periodos de cuarentena. No te confundas, no te dejes engañar, no lo vayas a buscar, no lo lleves a tu vida, a tu casa, a tu edificio, a tus vecinos, a tus seres queridos. Cuídate, cuídame, cuidémonos.